Saludos a todos, les habla el profesor Oscar Galeano, esta vez para traerles la clase de hoy referente al tema principal de nuestro módulo, que es la monografía. ¿Qué es la monografía? Es un trabajo que se realiza para poder, sosteniendo un tema, presentarlo como un trabajo, como un estudio, como una investigación en el contexto de un curso de grado, como es el, el de derecho, uno de posgrado, por ejemplo, una especialización, una capacitación, una maestría, etcétera. Y consiste en una pieza elaborada por escrito, generalmente conteniendo unas partes que son obligatorias para que pueda tener entonces una coherencia una armonía en su presentación. Acá vemos, por ejemplo, que es un trabajo académico e investigativo que trata sobre un tema específico con cierta profundidad, que tiene una organización dada como introducción, desarrollo y conclusión. Según la Real Academia Española, es un estudio de investigación sobre un asunto en particular y que tiene una característica que es metodológico y verificable. Por su parte, Humberto Eco, un reconocido intelectual del siglo XX ya fallecido, sostiene que la monografía es un texto que presenta un análisis detallado sobre un tema específico basado en una metodología de investigación rigurosa y en fuentes bibliográficas debidamente citadas. Por lo que resta, o huelga mejor dicho, mencionar que indefectiblemente debe tener citas. Tema de examen, entonces, definición de monografía, según estas dos fuentes. La monografía debe tener por lo menos unas cuantas partes, unas ciertas características para que pueda ser llamada o definida como tal. Aquí tenemos las características más importantes. Es un documento escrito que se aborda con un tema específico según una estructura organizada y coherente. Se caracteriza por ser, entonces, las siguientes las características. En primer lugar, el tema específico se enfoca en un solo tema delimitado, preciso, lo más puntual posible. Segundo, información confiable, donde encontramos se basa en fuentes académicas y científicas. Tercero, análisis crítico. Analiza la información recopilada y la interpreta reflexivamente. Cuarto, estructura organizada. Incluye una introducción, marco teórico generalmente, en algunos casos cuando es más delimitado, cuando es más exigente, metodología, resultados, análisis, discusión, conclusiones y recomendaciones. Todo eso dentro de un desarrollo. Otro punto es el lenguaje formal. Utiliza un lenguaje formal académico, generalmente en tercera persona. Coherencia. Aborda el tema de manera clara y coherente. Por último, una aportación original, es decir, debe tener entonces una perspectiva o un abordaje original sobre un tema que es el tema investigado. Las partes de una monografía son las siguientes. En primer lugar tenemos la portada. En segundo lugar, la dedicatoria de agradecimientos, que son opcionales. En tercer lugar, el índice general, que puede ubicarse al principio y al final del trabajo. El prólogo, si se lo requiere. Y en la parte medular, la introducción, el cuerpo del trabajo y las conclusiones. Luego tenemos los apéndices, anexos y la bibliografía. ¿Dónde se utiliza la monografía? Generalmente en el ámbito académico, como los trabajos finales de grado, maestría, tesis doctorales, etc. Y su uso es práctico para la postulación a cursos de grado o de posgrado.
como profesorado, especialización o licenciatura. ¿Por qué son necesarias las referencias bibliográficas en la monografía? Pues básicamente porque de esa manera se dará sustentabilidad y autoridad científica en base a los trabajos previos ya realizados, en los que se enfocará el trabajo que presenta el tesista, la persona que está presentando la monografía. Acá hay un ejemplo de la referencia que se puede hacer en una monografía. Humberto Eco, y la cita que está al pie donde dice Eco 2019 es la cita en el texto. Ya se dará seguramente otros ejemplos. Y los pasos a seguir para elaborar una monografía desde cero. Básicamente, en primer lugar, elegir el tema. Debe ser específico, interesante y con suficiente información disponible. Ejemplo, el impacto de las TIC en el expediente electrónico del Poder Judicial. Mientras más concreto, mejor. El paso 2 es plantear el problema y los objetivos. Por ejemplo, ¿cómo afecta las TIC en el acceso a la información para los justiciables? A ella ingresan tanto los magistrados, los agentes del Ministerio Público, los defensores públicos, los abogados particulares, los demandantes, los demandados, los querellantes, los querellados, etc. Y en general afecta a todos. Objetivo sería determinar los aspectos positivos y negativos, analizar las tendencias y proponer soluciones. Paso 3, buscar y revisar fuentes. Ahí se usan libros, artículos científicos, documentos confiables, todos últimamente en el formato APA 7ª edición para evitar plagios. Y allí vamos a ver después entonces en qué consiste las citas de APA y esas ediciones que allí se mencionan. El paso 4 sería elaborar un esquema o índice, aunque sea un esqueleto como le dicen, ¿verdad? Con la introducción, que es la presentación del tema, el marco teórico, con los conceptos claves, la metodología, cómo se investigará, el desarrollo y la conclusión. El paso 5 sería escribir el borrador, redactar con claridad, siguiendo el esquema, usar un lenguaje académico y que evite opiniones personales sin respaldo. Posteriormente, el paso 6 es revisar y corregir, donde se verifica la coherencia, la ortografía y el formato APA 7, pidiendo a alguien que revise su trabajo. En este caso, la persona que ha escrito tiene que presentar su trabajo para que otro lo verifique. Paso 7, redactar la versión final, donde se ajustan las correcciones y se formatea adecuadamente los títulos, las citas, las referencias. Hoy día todo automatizado, tanto en las diferentes aplicaciones como Word y también LibreOffice y otras similares. Y el paso 8, que es la presentación y entrega, que consiste ya en, habiendo cumplido los requisitos de la institución, se presenta para su publicación y difusión. En esta parte, como lectura extra, ven ustedes allí las diferentes fuentes donde se puede recurrir para poder tener documentos en línea que están actualizados. En líneas generales, entonces, la monografía es un trabajo científico, académico, que tiene notas de metodología aplicada, en las que se busca con el espacio de rigor científico que el tesista o la persona que escribe la monografía, el monografista, puedan presentar sus aportes a la comunidad científica en general. Y eso ha sido todo por hoy. Seguramente vamos a estar brindando más información posteriormente. Muchas gracias.